La nueva administración del presidente Danilo Medina, que se inicia en agosto, desde ya tiene planteado algunos desafíos en el ámbito de la economía. Uno de ellos tiene mucho que ver con el déficit fiscal acumulado que en los primeros 4 meses, entre enero y abril, llegó a los 43.400 millones de pesos. Otros aspectos tienen que ver con una reforma fiscal, hay que saber si será una reforma integral. Está el debate sobre, planteado incluso por Danilo Medina en la campaña electoral, la eliminación de alguna de las exenciones fiscales a grupos o sectores empresariales de la República Dominicana. Para hablar de estos temas, por supuesto, tenemos a una lista de economistas importantes, entre ellos quien está hoy con nosotros y a quien le agradecemos muchísimo, el economista Isidoro Santana, quien es asesor del Ministerio de la Presidencia de la República en materia de economía y uno de los economistas importantes, destacados, que conoce muy bien el tema del endeudamiento externo y otros aspectos del funcionamiento del Estado Dominicano. Muchas gracias, Isidoro. Bueno, es un placer estar ¿Estás aquí de acuerdo contigo. con que hay serios desafíos que tiene la nueva administración del presidente Danilo Medina? Sí, no hay duda de que tiene desafíos importantes y obviamente toda la parte fiscal es una cuestión clave. Es clave por diferentes cosas, no solo porque el país viene arrastrando desde hace ya un buen tiempo un déficit fiscal que obliga cada año a endeudarse más, y que a eso hay que buscarle un remedio, hay que tratar de evitar que se siga reproduciendo, hay que corregirlo, sino también por el hecho de que hay que buscar más dinero para prestar los servicios públicos. Hay que mejorar determinados servicios públicos. Hay muchas cosas que incluso están contempladas en leyes, pero independientemente de que estén contempladas en leyes, porque hay cosas que hay deudas pendientes con esta sociedad. Hay el propio servicio de la deuda siempre va a estar absorbiendo montos crecientes de recursos públicos. Es decir, hay toda una serie de cosas que obligan a pensar el tema fiscal como un desafío. Sí. ¿Tú crees que el pacto fiscal que se está discutiendo o que ha estado planteándose como una necesidad, el gobierno lo va a retomar como una de sus banderas para la nueva administración? Mira, vamos a ver. De hecho, hay una ley que manda que el país acuerde 3 pactos: el pacto Sí. educativo, que afortunadamente ya se logró, el pacto eléctrico, que está en proceso de discusión, y el pacto fiscal. Desde un principio, a mí en mi función de asesor siempre decía, el pacto educativo es el más sencillo de todo, no porque el tema de la educación sea lo más sencillo, lo menos importante, sino porque es el aspecto en el cual es más fácil que nos pongamos todos de acuerdo. Después viene el tema eléctrico, que ya es un poco más complejo, pero igual es más fácil de acordar que el tema fiscal, porque el tema fiscal tiene demasiada gente involucrada y demasiados intereses por todos los lados. No, bueno, al igual que los demás nos concierne a todo, pero en este caso no concierne en el bolsillo, Sí. directamente a prácticamente toda la sociedad. Y es sencillamente difícil poder llegar a un consenso que involucre a toda la sociedad. Pero la ley lo plantea, el presidente se lo ha planteado. De hecho, ya él fue el que lo trajo al debate en la campaña electoral, cuando en su discurso en la Cámara Americana de Comercio habló de la necesidad de la firma de un pacto. Ya lo había hecho en la campaña anterior. Sí. Y dentro del esbozo que hizo, dijo que pretendía, como parte del pacto, racionalizar los incentivos fiscales. Pero ese es un tema muy
delicado, sobre todo porque hay sectores que han crecido y han demostrado su fortaleza para la economía dominicana a partir de los incentivos fiscales, como el sector turístico, por ejemplo. Yo no estoy tan convencido de que sea así. Es decir, no hay duda de que los incentivos alguna función cumplen, algo hacen. Pero la dinámica de crecimiento de cualquier sector de la economía es la capacidad competitiva del país. Y esa capacidad competitiva no es en los impuestos que está el problema. Hay toda una serie de cosas que tienen que ver en la capacidad de competencia. Y quizás la prueba más evidente de eso está en que la zona franca, que es un sector que no tiene nada que ver con impuestos, porque no paga impuestos por ningún lado, y sin embargo hubo un momento en que se vinieron abajo, es decir, colapsaron hace poco más de 10 años, sí. Y bueno, después de eso se han venido recuperando poco a poco, pero ni siquiera han vuelto a llegar a los niveles que tenían unos 12 o 13 años atrás. Es decir, el problema no son impuestos, hay toda una serie de elementos que generan eso, y parte de la discusión que hay que abordar en el país es justamente cómo lograr mejorar la capacidad competitiva del país. Por ejemplo, el tema de la generación de empleos. Eso, y mira para generar empleo el Estado tiene que hacer un esfuerzo, sí, y tiene que dedicar unas políticas en una dirección, sí, incentivando al sector privado. Que las estadísticas dicen que se ha mejorado sustancialmente el nivel de empleo, no en el sentido de que ha bajado el desempleo, pero sí que ha mejorado la calidad del empleo, en el sentido de que, digamos, hay más empleo formal. Se ha creado una cantidad considerable de empleo formal, porque antes la economía lo que venía era generando empleo informal, y además de eso se quedaba una gran parte de la población sin empleo, sin ningún tipo de ocupación. Pero bueno, no quiere decir que no haya que hacer mayores esfuerzos por seguir generando empleo. Lo que la sociedad dominicana tiene que plantearse es si la vía para eso es la exoneración de impuestos. Ahora, vamos a tratar de ver las cosas en su real perspectiva. El tema fiscal no es solo impuestos. Y el tema impuestos no es solo incentivos. Hay muchas más cosas en las cuales pensar. Lo que lamentablemente tenemos en República Dominicana es que ya con tantas reformas que se han hecho, con tantas reformas fallidas, porque habría que entender que hasta ahora no han dado prácticamente ningún resultado en términos de lo que se buscaba, que era ir subiendo gradualmente la presión tributaria del país, la capacidad financiera del Estado. Pero hay un resultado, Isidoro. El Estado ha aumentado significativamente sus ingresos. El presupuesto del Estado dominicano para el año 2016 es de 664 mil millones de pesos. Sí. Bueno, el Producto Interno Bruto de República Dominicana igualmente ha crecido, eso es lo que sigue creciendo, y entonces hasta ahora tenemos una informalidad muy fuerte en nuestra economía. Pero vamos a hablar de esto en el próximo segmento, porque a mí me gustaría tener una explicación de cómo puede ser esa competitividad del Estado dominicano. En un momento retornamos.